todos, bienvenidos a un webinar más de Hires in Orthodontics. El día de hoy les voy a mencionar las promociones que tenemos en este mes de mayo y aprovechando pues este webinar es sobre nuestros brackets que tenemos, toda nuestra línea. La estética tenemos los Perfect Clear Zafiro, tenemos el set de gratis y totalmente gratis te vas a llevar 4 tubos sencillos más 4 arcos. Todo esto por 3,200. Recuerda que tenemos prescripción ROD y MBT en el slot 22. También vamos a tener los Perfect Clear 2, igual son de zafiro. Van a ser un set de brackets, igual 4 tubos sencillos y 8 arcos por 3,400. También tenemos nuestros wow brackets, son nuestros brackets autoligados de cerámico. Lo mismo el set más 4 tubos sencillos más 8 arcos por 4,700 pesos. Y por último tenemos nuestro set de brackets de autoligado metálico Yes Bracket. Van a ser un set más 4 tubos sencillos más 8 arcos por 3,300. Cualquier duda o comentario, más adelante se pondrá la información para que puedas contactar a tu representante de venta más cercano. Muchas gracias. Muy buenos días. Bienvenidos sean a un webinar más. Hoy de la mano del doctor Sergio Castillo vamos a hablar un poquito acerca de autoligado. Esperamos, por favor, que puedan mantener sus micrófonos apagados durante la ponencia. Recuerden que todas sus preguntas serán respondidas hasta el final y pueden colocarlas en el globito de preguntas y posteriormente les serán leídas al doctor para que las respondan. Esperamos que disfruten. Bienvenidos sean todos. ¿Qué tal, doctores? ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un gusto otra vez estar con ustedes de vuelta. Doctores, doctoras, vamos a empezar con un tema. Es un tema muy interesante. La parte del autoligado es un tema muy amplio. Tratamos de resumir lo más importante de este tema. Obviamente una hora no nos da para hablar completamente de los brackets de autoligado, del autoligado tal cual, pero vamos a tratar de los doctores que ya manejan autoligado, brindarles algunos tips o lo que a nosotros nos ha funcionado, y los doctores que no han tenido contacto con los brackets de autoligado, pues que tengan esa parte de introducción y que conozcan los brackets, las características de los diferentes tipos de autoligado que existe hoy en día a nivel de la ortodoncia. Como recordatorio o como historia, como breviario cultural, el primer bracket que se introduce fue el del doctor Angle, más o menos ahí por el año de 1900, ya tiene muchos años. Fue el primer bracket, se llamó Edgewise 447. La característica de este bracket es que era un bracket con un slot 22 por 28, pero solamente tenía 2 aletas. Y este bracket pues, iba soldado a bandas con una técnica que se llamaba técnica multibandas. En ese entonces el doctor Angle lo llamó como el último y mejor mecanismo en ortodoncia. ¿Por qué? Porque antes se utilizaban otros aditamentos. Había un arco que se llama el arco, la bandeleta de Fouchard, o el arco E del doctor Angle. Antes utilizaban otros aditamentos, otros dispositivos para poder mover los dientes. Posteriormente el doctor Angle inventa este bracket o crea el primer bracket, Edgewise 447, y otra de las características que tenía este bracket es que era un bracket 0 grados. No tenía tipping, no tenía torque, no tenía rotaciones. Por consiguiente, el ortodoncista en esa época tenía que hacer los dobleces de compensación para poderle dar una inclinación de tipping, un torque o darle una rotación. A partir de que sale el primer bracket hasta la fecha, todos los esfuerzos se han enfocado en mejorar ese bracket, en colocarle aletas gemelares, en ponerle una prescripción, cambiar la prescripción, cambiarle la forma, cambiarle el tamaño del slot. Entonces, todo se ha enfocado a esa parte de la ortodoncia en cuanto a los brackets. Posteriormente, llega el doctor Tweed, Charles Tweed, y al doctor Angle no le gustaba hacer extracciones. Sí tuvo casos con extracciones, y hay mucha literatura que habla sobre esa parte, pero él nunca logró cerrar el espacio de las extracciones y dejar el paralelismo en las raíces, de tal forma que cuando él hacía casos con extracciones,
los mismos espacios se volvían a abrir. Por eso decía o decidió no hacer extracciones. Posteriormente llega el doctor Tweed, alumno del doctor Angle, y él dice que si era en algunos casos, pues teníamos que hacer extracciones dependiendo de la base del incisivo inferior. Entonces, hoy en día la base de un tratamiento ortodóntico, no me voy a enfocar en un tratamiento quirúrgico, sino en los tratamientos ortodónticos, la base del tratamiento ortodóntico es el incisivo inferior. Y en muchas técnicas y en muchas filosofías se maneja la posición del incisivo inferior con plano mandibular, que se conoce como IMPA o ángulo IMPA o plano IMPA. La norma es 90 más menos 5, entonces se supone que si tú tienes un incisivo inferior entre 85 a 95, tú debes de dejar más o menos ese incisivo en esas angulaciones para que esté dentro de su base ósea y tu tratamiento tenga estabilidad. Y hoy en día se sigue manejando esa norma. Algo que también introduce el doctor Tweed es la posición del incisivo inferior como base de los tratamientos ortodónticos, el triángulo de Tweed, que se sigue manejando. En lo personal, lo único que manejo de esa parte de la cefalometría de Tweed es la posición del incisivo inferior, el arco de Canto, extracciones para mejorar la estética facial, que hoy en día la tendencia es a ya no hacer tantas extracciones, más sin embargo hay casos que si requieren extracciones las tienes que hacer, porque si no las llegas a realizar se puede llegar a complicar tanto la estética del paciente como la función de la oclusión de ese paciente. Aplica la cefalometría con su triángulo de Tweed y un programa de extracciones seriadas. Posteriormente, recapitulando esta parte desde dónde viene la ortodoncia, otro paradigma muy importante es el paradigma del doctor Ricketts. El doctor Ricketts aportó mucho, fue de los que más aportó la parte de la ortodoncia, los alambres del Gilloy, los arcos utilitarios, la técnica bioprogresiva, trabajar por segmentos, tenía diferentes tipos de brackets, tenía brackets para pacientes braqui, para pacientes meso, para pacientes oligofaciales, el BTO, las áreas de superposición. Entonces, el doctor Ricketts aportó mucho y hoy en día muchos de los aportes del doctor Ricketts, sin importar la técnica o la filosofía que ustedes manejen, seguramente uno o dos conceptos del doctor Ricketts lo siguen utilizando, aunque no hagan una técnica bioprogresiva. Por ejemplo, en lo personal hago más filosofía ROT y hacemos un BTO, hacemos áreas de superposición. En algunos casos hemos tenido que utilizar arcos utilitarios para corregir sonrisas gingivales, para romper curvas de SPI. Entonces, sin embargo, seguimos utilizando muchos aportes del doctor Ricketts. Y el BTO hoy en día pues, nos ayuda bastante para hacer visualizar con lo que nosotros le vamos a hacer al paciente, cómo te va a quedar y saber si ese tratamiento es el ideal o lo puedes llegar a empeorar el caso clínico. Eso es lo que es la ventaja que te da hacer un BTO o hacer unas áreas de superposición. Posteriormente llega el doctor Andrews, el doctor Lawrence Andrews, que es el doctor que crea los primeros brackets preajustados o preangulados. Del doctor Andrews para atrás, normalmente todos los brackets eran en brackets sin angulaciones, hasta que llega el doctor Andrews y le agrega angulaciones, le agrega un tipping, un torque, una rotación a esos brackets para disminuir los dobleces de compensación. Cuando llega esta técnica o llega estas características de estos brackets, se tenía en cuenta o se consideraban que tú al colocar el bracket perfectamente en el diente, y centrar el bracket perfectamente en la cara vestibular del diente, tú ya no tenías que hacer dobleces de compensación. Una cosa es que el bracket tenga una prescripción y te va a facilitar los movimientos ortodónticos y al finalizar el tratamiento te puede llegar a disminuir los dobleces de compensación. Más sin embargo, el que tú pongas una prescripción no te va a evitar que a lo mejor al finalizar el tratamiento tú termines con algún doblez de compensación, porque a veces, aunque tú pongas bien el bracket y llenes el slot por completo, hay dientes que no se mueven de la forma planeada. Es de ahí donde tú tienes que echar mano de los dobleces de compensación. Igual, hoy en día, sin importar la prescripción que ustedes manejen o la filosofía que ustedes hayan tomado, hayan estudiado, una de las bases del tratamiento ortodóntico es conseguir las llaves de la oclusión del doctor Andrews, que es la relación interarcos. Anteriormente se llamaba relación molar, posteriormente se le cambia el nombre y le llaman relación interarcos.
un tipping, un torque, ausencias de rotaciones, ausencias de espacios o diastemas y una curva de SPI plana o preferentemente plana, dependiendo de la filosofía que ustedes manejen. Entonces, al finalizar el tratamiento, sin importar la prescripción, ustedes deben de acercarse a las llaves de la oclusión o cumplir las llaves de la oclusión para tener estética. Nosotros tenemos que recordar que las llaves de la oclusión son un objetivo estático y estético, no tienen función. Por consiguiente, hay que darle la oclusión funcional a esos tratamientos que no la cumplen las llaves de la oclusión. Dentro de la parte de arco recto, el aparato de arco recto está ideado por el doctor Andrews y aplica información específica para cada bracket. O sea, a cada bracket le da un tipping, un torque y unas rotaciones, y de ahí salen las demás prescripciones. ROD, MBT, la que ustedes quieran, de ahí salen. Pero la base hoy en día es el arco recto. Entonces, el paradigma en el que nos encontramos hoy en día es arco recto. Si tú manejas una técnica, una prescripción en tus brackets, estás tomando como base el arco recto con sus diferentes modificaciones en las prescripciones. El aparato de arco recto no es un sistema perfecto y depende en gran medida de la correcta colocación de los brackets. Entonces, también es colocar bien los brackets y una secuencia de arcos adecuada, más el diagnóstico, que es la parte más importante de los tratamientos ortodónticos. Entonces, estas son la prescripción original de arco recto, donde tiene torques en los centrales, tipping, el offset serían las rotaciones. Si se dan cuenta, los que manejan MBT, las angulaciones de los dientes inferiores son muy parecidas a las de MBT, son muy parecidas a las de arco recto, a las del doctor Andrews. De hecho, eso también te ayuda, dependiendo de la prescripción que ustedes manejen, a asegurar el anclaje, a facilitar casos con extracciones para perder anclaje o mesializar dientes dependiendo de la prescripción. Hay prescripciones con la que es más fácil mesializar, con la que es más fácil perder anclaje. Hay prescripciones con la que es más fácil mantener el anclaje. Es más difícil mesializar o perder anclaje, dependiendo de la prescripción. Es por eso que mínimo tenemos que dominar, aunque sea 2 prescripciones, porque no todos los casos clínicos lo puedes llegar a sacar con una sola prescripción, dependiendo de las necesidades que tenga el paciente y dependiendo del diagnóstico del paciente. El arco recto está diseñado para colocar los brackets exactamente en el punto FA, que el punto FA es el centro de la corona clínica, tanto de los dientes anteriores como de los dientes posteriores. Es ahí donde se colocan los brackets, o se deberían de colocar los brackets. Entonces, tenemos corona clínica y tenemos corona anatómica. La corona clínica es la corona que tú puedes observar a simple vista, y la corona anatómica es la corona que va desde el borde incisal a la línea de unión cemento-esmalte. Entonces, hay clínicos, hay ortodoncistas que colocan los brackets en la corona clínica y hay quien los coloca en la corona anatómica. ¿Qué sería mejor, en la corona clínica o en la corona anatómica? Entonces, ahí tenemos que valorar, en algunos casos, qué corona te conviene tomar mejor. En lo personal, sería mejor la corona anatómica, porque hay casos de pacientes donde tienen una erupción pasiva a nivel de la encía, y eso te puede dar una visión de que a lo mejor tú colocas el bracket, le mides más o menos del borde incisal, le puedes medir a lo mejor del borde incisal a la parte de la encía, y tú más o menos colocar el bracket a la mitad, y puede ser no lo ideal colocar el bracket en esa posición. Entonces, la posición del bracket juega un papel muy importante, porque te puede facilitar o te puede empeorar cómo se desarrolla la secuencia de arcos en tus pacientes. Ya lo habíamos comentado alguna vez cuando platicamos lo de colocación indirecta de brackets, que normalmente cuando tú tienes un diente que está desgastado, por ejemplo, vamos a simular un diente que está completamente desgastado, y normalmente lo que hacen, o algunos clínicos hacen, es de donde tienes el desgaste, le mides al margen gingival, y a la mitad de esta medida colocas el bracket. Pero no estás tomando la parte del desgaste. Entonces, un tip que les podemos dar es
casi siempre, o la mayoría de los casos, aunque tengamos dientes con desgastes, siempre tenemos el ancho mesiodistal de los centrales. Casi siempre, a menos que tengas un paciente que tenga una fractura muy pronunciada. Entonces, tú puedes medir el ancho mesiodistal del diente de un central y ese ancho mesiodistal del diente dividirlo entre 0.80. Y eso te va a dar en promedio ese diente cuánto debería de tener de longitud y a partir de esa medida poder posicionar los brackets para que el bracket te quede muchísimo mejor posicionado y tú ya estás tomando en cuenta el desgaste que tuvo ese diente para posteriormente, al finalizar el tratamiento o durante el tratamiento de ortodoncia, poder reconstruir temporalmente esos bordes incisales y que la colocación del bracket sea muchísimo mejor. Hay una clasificación de la aparatología según la prescripción y tenemos los no programados, parcialmente programados y totalmente programados. Los brackets que no son programados son los brackets que carecen de angulaciones, por ejemplo, la técnica Edgewise, que es una angulación, es una prescripción de 0 grados. Los brackets parcialmente programados son todos los brackets que tengan angulaciones, entrando ahí la parte de MBT. Y los brackets que son totalmente programados, se supone que son los de la prescripción ROT. Más o menos ahí por 1965, el doctor Andrews conoce al doctor Roth y cuando el doctor Andrews estaba con la parte de su arco recto, de los brackets con angulaciones, algunos doctores o algunos ortodoncistas que eran los mejores en esa época les regaló juegos de brackets para que los probaran y le dijeran al doctor Andrews pues, qué tal salían esos brackets. Y uno de esos doctores fue el doctor Roth. Entonces, el doctor Roth trabajó a sus pacientes con dos juegos de brackets y al finalizar el tratamiento de ortodoncia, ya para quitar los brackets nada más, el doctor Roth tomó impresiones y midió las llaves de la oclusión. Entonces, dice la literatura y dicen algunos libros que el doctor Roth, cuando mide esas angulaciones, efectivamente le da las angulaciones de arco recto. Posteriormente, al quitar la aparatología, vuelve otra vez a tomar impresiones y vuelve a medir otra vez las angulaciones y ya no le caían en las llaves de la oclusión. Entonces, el doctor Roth llega a la conclusión que la mayoría de los casos, si no es que todos los casos, tienden a tener una recidiva. ¿Qué hizo el doctor Roth con su prescripción? Modificó la prescripción de arco recto y sobrecorrigió, sobretrató. ¿Para qué? Para que con la recidiva el paciente caiga en las llaves de la oclusión con las angulaciones del doctor Andrews. Entonces, la literatura te dice que mientras tú, por ejemplo, si tú utilizas prescripción Roth, mientras todo el tratamiento tengas la prescripción Roth, al finalizar el tratamiento, antes de quitar los brackets, tú tienes las angulaciones de Roth. Quitas los brackets, con la gran o pequeña recidiva que exista, el paciente va a caer en las llaves de la oclusión. Entonces, se supone que con la filosofía Roth o la prescripción Roth, tú mientras traigas los brackets, tienes las angulaciones de Roth. Cuando quites los brackets con la recidiva, caes a las angulaciones del doctor Andrews. Entonces se dice que los brackets que son únicamente totalmente programados son los del doctor Roth porque son los únicos que caen aparentemente en las llaves de la oclusión. Eso es lo que se menciona en alguna literatura. Entrando ya de lleno a los brackets de autoligado, los brackets de autoligado no son nada nuevo. Recientemente cuando entraron al mercado de la ortodoncia fueron un fracaso, pero no es nada nuevo. Hoy en día con las nuevas aleaciones y con los nuevos aleaciones, materiales que tenemos, tienen un gran futuro los brackets de autoligado. Ya es más la cantidad de ortodoncistas que utilizan los brackets de autoligado hoy en día. Y dentro de las características de los brackets de autoligado es que no requieren una ligadura elástica. No necesitas colocar ligadura metálica, no necesitas colocar un módulo elástico. ¿Por qué? Porque estos brackets, la característica es que trae una tapa y esa tapa sube y baja. Vamos a ver ahorita la clasificación. Hay autoligado pasivo y hay autoligado interactivo. Y si hay una gran variante o hay una gran ventaja dependiendo del tipo de autoligado que tú utilices. Entonces, estos aparatos o estos aparatología fija incorporan una tapa para fijar el arco dentro del slot del bracket. El primer bracket que se desarrolló fue en 1933 por Boyd y Ford. Desarrollaron previamente los sistemas pasivos. Los primeros brackets que se empezaron a desarrollar fueron los brackets de autoligado pasivos.
Posteriormente pasaron muchos años para que se desarrollaran los primeros brackets de autoligado interactivo, mas sin embargo no se llamaban interactivos, se llamaban activos. Ahorita vamos a explicar esa diferencia entre los brackets pasivos e interactivos. Posteriormente el doctor Stolzenberg introduce otro bracket que se llama Attachment Russell en 1935, que era un autoligado pasivo que igual no tuvo mucho éxito, de hecho fracasaron. Si se dan cuenta, los brackets de autoligado vienen desde 1933 y yo creo que apenas hace unos 30 años empezaron como a tener mayor presencia en los tratamientos ortodónticos, pero tardaron mucho tiempo, muchos años en poderse establecer este tipo de brackets de autoligado. Estos eran los primeros brackets que salían. El bracket de Voigt tenía esta compuerta, es una compuerta que sube y baja, por eso se llaman pasivos. La característica de estos brackets pasivos es que esta compuerta solamente sube y baja. Esta compuerta solamente sube y baja. Y esta compuerta nunca ejerce presión contra el arco. Esa puede ser una ventaja, puede ser una desventaja dependiendo del caso clínico, ¿ok? Pero una desventaja de los brackets pasivos, de autoligado pasivos, es que pierdes torque o no expresas completamente el torque. Puede ser una ventaja o una desventaja, porque hay casos donde no quieres expresar completamente el torque, porque puede ser que lleves los dientes a alguna posición no adecuada, o puede ser que el paciente tenga un compromiso periodontal y a lo mejor no te conviene expresar completamente la prescripción de esos brackets. Entonces, los brackets no es malo, no es malo que no se exprese toda la prescripción, dependiendo. Posteriormente, siguiendo la línea del tiempo, el bracket del Dr. Ford, que es igual, era una tapa que giraba. Posteriormente sale el bracket Edge-Lock, igual es un autoligado pasivo. Todos los brackets que sean de autoligado tienen una S y una L que es de self-ligation. Todos los brackets de autoligado tienen esa parte. Este bracket salió en 1972, o sea, más o menos de 1935 hasta 1972, 73, los brackets de autoligado estuvieron como apagados, no hubo muchos diseños. Posteriormente sale el bracket Mobile Lock y la característica de este bracket es que tú podías girar la tapa de tal forma para ejercer presión en alguna parte del alambre. Entonces tú podías seleccionar en qué parte del arco tú querías que esa tapa generara cierta fricción o disminuir la fricción. Esa es una ventaja muy padre de este bracket, que tú podías mover la tapa dependiendo de dónde querías que se generara mayor fricción o menor fricción en la parte del bracket. En los años 80 sale el primer bracket de autoligado activo, que hoy en día se conocen como autoligado interactivo. La característica de estas tapas es que estas tapas son de cierto modo flexibles y estas tapas permiten que esta tapa genere fuerza contra el arco dependiendo del calibre en el que tú te encuentres o dependiendo de qué calibre. Entonces, estos brackets, la característica es que esta tapa es flexible y genera cierta presión contra el arco dependiendo, tienes que colocar un calibre en específico de arco para que esa tapa ya empiece a generar presión sobre ese arco, sobre el slot. Y esa es la característica de este tipo de brackets. Se llamaban activos, hoy en día se conocen como interactivos. Vamos a platicar en un momento más esa parte de los brackets. En el 86 sale otro bracket que se llama bracket de Plechner, que era un sistema igual de autoligado activo, donde la tapa genera presión contra el arco. En los años 90 sale el bracket time, el bracket tiempo, que igual tiene una compuerta activa. Y de los 90 para la fecha, para el 2020, se han enfocado en mejorar estos brackets, los brackets interactivos, activos. Se ha logrado ver las ventajas de los brackets de autoligado. Posteriormente, en el 2005 sale el bracket flare. En el 98 sale el bracket de Willman,
que la característica de ese slot es que tiene un slot o una tapa vertical para mantener el arco dentro del slot. Y haciendo una línea del tiempo, los primeros brackets salieron más o menos en 1933, 1935, pasando por todos estos brackets, por todas estas diferentes prescripciones, marcas, hasta hoy en día los brackets que tenemos con buenas selecciones y con buenos materiales. Dice, los increíblemente populares smartphones iniciaron como una innovación, después se difundieron como una moda y finalmente se establecieron como una necesidad de la vida diaria. Recientemente, cuando salieron los smartphones, no sé si recuerdan que anteriormente todos los celulares eran de botones, ¿no? Hoy en día no, y hoy en día son táctiles, son pantallas táctiles, son touch. Hoy en día yo creo que no hay persona que no tenga un smartphone, ya es una necesidad por las redes sociales, por las características que te brindan hoy en día esos aparatos de poder tener prácticamente una computadora en tu celular y no tener que estar utilizando una computadora. Los brackets de autoligado tienen la misma ventaja, tienen la misma característica, es como la analogía que se hace. Los brackets de autoligado cuando salieron casi nadie les hacía caso, casi nadie veía sus ventajas, tuvieron muchos fracasos. Hasta hoy en día ya hay muchos ortodoncistas que su práctica privada es prácticamente a base de brackets de autoligado. Ya es cada vez menos doctores utilizan o empiezan a utilizar los brackets de ligado convencional y se están enfocando a utilizar los brackets de autoligado. ¿Por qué? Porque una de las características, una de las ventajas de estos brackets es que al disminuir la fricción, puedes tener un poco más de expansión dentro alveolar y al disminuir esa fricción hay mayor movimiento dentario, disminuyendo los efectos adversos y disminuyendo un poco el tiempo del tratamiento de ortodoncia. Pregunta, ¿el uso de brackets de autoligado realmente representa una ventaja para la práctica clínica? ¿Qué ventajas ustedes le verían a los brackets de autoligado para dejar de utilizar brackets de ligado convencional y empezar a utilizar brackets de autoligado en la mayoría de sus casos clínicos? El descubrimiento, la innovación y la evaluación y la contratendencia y finalmente la consolidación o abandono de la teoría, lo que Kuhn describe como la revolución científica de un paradigma. Entonces, cuando salieron los brackets de autoligado en 1933, fue un descubrimiento, fue una innovación que posteriormente se apagó por muchos años, hasta después de más o menos como por el 1980, 1990, que empezaron otra vez a despuntar estos brackets de autoligado. Y hoy en día es más la cantidad de brackets, de prescripciones que manejan la base de los brackets de autoligado. Al igual que los brackets convencionales, los brackets de autoligado sirven para una función. Son la unión entre el elemento que genera la fuerza, que en este caso pueden ser los alambres, y el diente, de modo que estos son un medio para conseguir un fin. Entonces, si tú tienes un caso clínico y tienes al mismo paciente, y no sé, a lo mejor en la arcada superior le pones brackets de autoligado y en la arcada inferior le colocas brackets de ligado convencional, al finalizar el tratamiento vas a llegar al mismo objetivo, pero a lo mejor con los brackets de autoligado con menor fricción, menor molestia al ligamento periodontal, movimientos más suaves, más ligeros, más biológicos, que colocando módulos, generando un poco a lo mejor de mayor fricción, pero al finalizar vas a llegar al mismo punto, ¿ok? Dentro de los brackets de autoligado, al igual que los brackets de ligado convencional, por lo general esas son las tres formas como las que se pueden elaborar. Puede ser un modelo de inyección metálico, puede ser un modelo de inyección cerámico o pueden ser brackets soldados. Por ejemplo, el bracket WOW Hyosen es un modelo de inyección cerámico y el bracket YES, que es un bracket de autoligado interactivo metálico, es un bracket soldado mediante láser. Algo que sí tenemos que tener muy en cuenta es que el diente no sabe si tú le estás colocando bracket de autoligado o le estás colocando ligado convencional. El diente no lo sabe y el diente te va a responder. Se va a mover al final y al cabo, al terminar el tratamiento de los dientes, se van a mover dependiendo, sin importar el tipo de ligado que tú le coloques. Lo que sí sabemos nosotros como ortodoncistas son las ventajas del autoligado al generar menor fricción. El movimiento ortodóntico va a ser más rápido, son movimientos más biológicos
y generas menos trauma al ligamento periodontal o al periodonto. Entonces, sí tienes una buena ventaja con los brackets de autoligado, sí son más caros en cuanto si lo comparas con los brackets del ligado convencional, pero creo que las ventajas que te genera estos brackets de autoligado son mayores. Y al finalizar, todo lo que hagas no es en beneficio para nosotros, sino el beneficio es para el paciente. Y los pacientes son los que van a quedar conformes. Y esos tratamientos tarde o temprano te van a dar mayor estabilidad. Y esos tratamientos, al tú disminuir los efectos que tú generes en el periodonto, al finalizar, eso se va convertir en estabilidad de un tratamiento de ortodoncia. Dentro de las características que deben de cumplir los brackets de autoligado, deben de tener una curvatura anatómicamente apropiada para que se adopten a la mayoría de la anatomía de los dientes de los pacientes. La retención y el patrón de enmayado también es muy importante. Ahorita vamos a platicar de esa parte, y deben de tener una marca de referencia que representa el eje vertical. En este caso aquí la podemos observar en este bracket. Es una línea vertical que está tatuada en el bracket. El diseño adecuado para un buen posicionamiento, y el bracket debe ser identificable para cada diente individual. Deben de tener un punto de orientación. Todos los brackets tienen un punto de orientación. Ya hay brackets que tienen soldados, digamos, el número, el odontogramo, 11, 12, 23, 22, no sé, dependiendo del órgano dentario. Deben de tener hooks. Las aletas deben de ser gemelares y deben de ser de fácil apertura y cierre. Entonces, la mayoría de los brackets de autoligado, en este caso el bracket Yes, tiene un instrumento especial para abrir. Alguna vez me preguntaban los doctores que si este bracket, la tapa, se llegaba a romper o se llegaba a vencer. Si tú no utilizas el instrumento adecuado para abrir este bracket y se te ocurre abrirlo con un explorador o con una sonda, seguramente vas a vencer la tapa y la vas a romper. Pero si utilizas el instrumento adecuado para el que está diseñado específico de este bracket, es muy difícil que una tapa se te llegue a vencer, ¿ok? Esas tapas abren fácil y cierran fácil. Estos son los diferentes tipos de brackets que maneja hoy en día Hyosen. Es el bracket Yes, el bracket Wow y los brackets de Zafiro. La verdad es que son muy buenos productos. La primera vez que empecé a utilizar estos brackets, acá entre nosotros, hace como año y medio, 2 años ya casi, los primeros brackets metálicos de autoligado que coloqué de Hyosen, que es el bracket Yes, se los coloqué a mi esposa. Entonces mi esposa fue mi conejillo de indias para probar estos brackets, esta marca, recién cuando llegaron aquí a México. Cuando yo empecé a trabajar aquí con Hyosen, empecé a utilizar los ortoimplantes. Y hoy en día, pues a todos los pacientes les coloco ortoimplantes de Hyosen. Y hoy en día, a toda la mayoría de mis pacientes estoy utilizando los brackets de Hyosen. Son muy buenos y el costo, la verdad es que está súper bien. El diseño del bracket, la malla, la tapa, las aletas, el diseño es muy adecuado. Ahorita lo vamos a ver en unas fotografías. Las mallas son muy importantes porque, por ejemplo, esta malla de este bracket tiene muy buena retención. Hasta el momento, en los pacientes, siguiendo los protocolos adecuados de cementación, controlando perfectamente la saliva, la humedad, dejando el ácido grabador el tiempo que se tiene que dejar, colocando el adhesivo que se tiene que colocar, fotopolimerizando el tiempo que se debe de fotopolimerizar, siguiendo todo adecuadamente al pie de la letra un protocolo, no he tenido problemas que se descementen estos brackets. Los brackets cerámicos también. Recientemente, cuando yo empecé a utilizar estos brackets, yo tenía el temor de que se me fuesen a descementar estos brackets y que tuviera que tener que comprar los brackets por separado para poderlos a utilizar en los pacientes. Hasta la fecha no he tenido problemas con estos brackets. Se los recomiendo 100%, sinceramente no van a tener ningún problema, siempre y cuando tengan el cuidado de utilizar el instrumento que te da la casa comercial para abrir las tapas. Ahí no van a tener ningún problema. Otra de las características que deben de tener estos brackets es que no se deben de abrir de repente, provocando una pérdida de control dental. Y eso es muy importante. He tenido la oportunidad en esta parte de la ortodoncia de manejar diferentes tipos de marcas, diferentes tipos de opciones de brackets. Y en algunos casos me ha sucedido que yo cierro las tapas y cuando llega el paciente a su consulta, una o dos tapas están medio abiertas, semiabiertas o abiertas.
Entonces, el bracket o la tapa tiene que tener esa característica que no se tiene que abrir. Y esa tapa tiene que estar cerrada el día que tú viste al paciente hasta la siguiente consulta, ¿ok? Debe tener un mecanismo que no se debe de bloquear, no se debe romper o cambiar su funcionalidad durante el tratamiento. Y el clip o tapa se debe de mantener abierto cuando tú vas a cambiar los arcos. Hay sistemas de brackets donde tú estás, por ejemplo, vas a colocar un arco de acero, un 19 por 25 de acero. Levantas las tapas, vas a llevar el arco y ya que empiezas a ligar y empiezas a bajar las tapas, te das cuenta que una tapa se bajó y ya habías ligado ya habías bajado las demás tapas y tienes que volver a abrir otra vez las tapas, quitar un poco el arco, levantar la tapa del bracket que se cerró y volverlo otra vez a llevar. Y eso, en lugar de generar ahorro de tiempo, te genera consumir más tiempo de la consulta del paciente. Debe de tolerar un exceso razonable de composite sin que obstruya el mecanismo de clip o tapa. Lo ideal es nunca dejar excedentes de resina, pero en el caso donde hayas tenido que dejar o se te olvidó o por cualquier circunstancia dejar un poco de resina, esa tapa debe de poder subir y bajar, cerrar y abrir sin ningún problema. Dentro de los factores psicológicos y la adopción del autoligado, es que la mayoría de nosotros tenemos un punto de vista conservador y normalmente nosotros o la mayoría de la gente, cuando está en una zona de confort, es muy difícil salir de ella. Entonces, por ejemplo, si ustedes se acostumbran a manejar con una marca de autoligado, con una marca de brackets y te llega otra marca y te la brindan para que tú la puedas utilizar, es muy difícil cambiar, es muy difícil dar ese paso. Yo les recomiendo, los doctores que no han utilizado los brackets de autoligado de Hyoscene o no han utilizado los ortoimplantes de Hyoscene, les den una oportunidad de probarles el producto de bracket, no se van a arrepentir, son productos muy buenos. Los principales ventajas de los brackets de autoligado es la rapidez para ligar y quitar el arco. Realmente, cuando se empezaron a desarrollar los brackets de autoligado, la primera característica o la primera opción del por qué se empezaron a desarrollar estos brackets es para que tú pudieras tardarte menos en ligar los brackets. O sea, en lugar de colocar módulos elásticos, nada más subir y bajar las tapas y eso fuera más rápido. Posteriormente se dieron cuenta en la literatura, en los artículos, la disminución de la fricción en los brackets de autoligado. Te permite una fijación más certera de todo el arco, requiere poco o nada de tiempo de asistencia para el ligado durante la consulta y la disminución de la fricción entre el bracket y el arco. Eso es algo muy importante, es una ventaja primordial de los brackets de autoligado. Rapidez para colocar y retirar el arco. El principal objetivo era acelerar el proceso de ligado. Entonces, cuando se desarrollaron este tipo de brackets, el objetivo principal era que tú te tardaras menos tiempo en ligar el arco al bracket. Para eso se diseñaron. Posteriormente, se dieron cuenta que sí disminuye el tiempo porque necesitas en promedio, se hizo un estudio, que necesitas en promedio 1 segundo para abrir las tapas y 2 segundos para cerrar las tapas. Entonces, el doctor Berger determinó en un estudio que necesitas 1 minuto, que diga, te tardas más o menos 1 minuto para poder abrir y cerrar las tapas de toda la arcada, tanto superior como inferior. Entonces, te ayuda a disminuir el tiempo que está tu paciente en la consulta. ¿Qué es fricción en ortodoncia? Ese es un concepto que nosotros tenemos que entender también, y la fricción en ortodoncia es la resistencia al desplazamiento entre dos cuerpos, en este caso el slot y el arco. Y de esto depende la cantidad de fricción que se genera, es proporcional a la fuerza con la que el bracket y el alambre se deben presionar simultáneamente. Y esto va en relación o va de la mano también del apiñamiento que tenga el paciente o de la malposición dentaria que tenga el paciente. Obviamente, a mayor malposición, a mayor apiñamiento, pues obviamente la fricción va a ser muchísimo mayor porque el arco se tiene que deflexionar muchísimo más para poder nivelar esa parte de los tratamientos en ortodoncia. La cantidad de fricción depende del método de ligado. Puede ser ligado convencional o puede ser autoligado. Está comprobado que los brackets de autoligado tienen menor fricción que el de ligado convencional. La composición del alambre, si son niti superelásticos, si son alambres de acero, si son alambres de TMA, si son alambres del Giloy, dependiendo del material, también el alambre puede ser más poroso o puede ser menos poroso. También la calidad del alambre es muy importante. Hay alambres que son muy baratos
que a simple vista no se alcanza a percibir la porosidad de ese alambre, perdón, y al ser más poroso te va a generar mayor fricción y menor movimiento ortodóntico. La deflexión del alambre, el calibre del arco, la distancia interbracket y el material del slot, también eso es muy importante y son cuestiones que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros tenemos que aumentar o disminuir la fricción que queremos generar en los órganos dentarios. Un porcentaje de la fuerza ortodóntica que se aplica a los dientes se pierde como fricción estática. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un diente, coloco mis brackets, coloco mi alambre y un diente está completamente chueco y le meto 150 gramos de fuerza, una parte de esa fuerza se va a perder como fricción estática. Por ejemplo, de 150 gramos se pierden 50 y los otros 100 gramos son los que realmente se van a aplicar efectivamente a ese órgano dentario. Este es un ejemplo. Esta es una fotografía del libro del doctor Gonzalo Uribe Restrepo, que te explica esta parte de la fricción, de la fuerza de la fricción. Y tenemos diferentes sistemas para cerrar espacios. Puede ser una técnica friccional o puede ser una técnica sin fricción. La técnica friccional son todas las técnicas que llevan arcos de acero con postes para cerrar espacios. Esa es una técnica friccional para el cierre de espacios. Dentro de las características de esta técnica friccional es que es de fácil implementación, no se ha estudiado desde el punto de vista físico, es efectiva sobre todo en ranuras o slot 22x28, necesita poco tiempo en el sillón dental y tienes que utilizar arcos rígidos de acero inoxidable para poder hacer el deslizamiento del segmento, ya sea anterior o posterior. Y para iniciar la mecánica necesitas una muy buena alineación y nivelación. Los sistemas sin fricción son todos los sistemas que llevan arcos con anzas. Por ejemplo, este es un arco doble llave, ese es un sistema sin fricción. Tú abres la llave, colocas una ligadura del 10, que se conoce como ligadura tipo Suzuki, abres la llave y esa llave la que hace, al tener resiliencia, intenta regresar a su forma original y es como te empieza a retraer los dientes, dependiendo si necesitas anclaje máximo, mínimo o moderado. Estos sistemas son los que más se han estudiado desde el punto de vista físico, tanto como el doctor Burston, como el doctor Nanda, Ravindra Nanda, y es la más predecible y exacta desde el punto de vista mecánico. Utiliza anzas confeccionadas por lo general con alambres cuadrados o rectangulares de acero inoxidable o TMA. Cuando tú manejas este tipo de mecánicas friccionales, el utilizar brackets de autoligado te disminuye hasta cierto punto la fricción que tú vas a generar al cierre de espacios. Entonces es muy importante también seleccionar el tipo de cierre o el tipo de sistema de cierre que tú vas a utilizar. Dentro de los factores que afectan la fricción, tenemos factores físicos, tenemos factores mecánicos, el material de fabricación, el tamaño y forma de la sección transversal del alambre, la textura superficial tanto del slot como de los alambres y la rigidez del alambre o del arco. La relación entre el bracket y el alambre y la ligadura, esto está en relación, ¿qué tipo de ligadura vas a utilizar? Si es ligadura metálica o elastomérica, la forma y el tamaño de los brackets y el método de ligado convencional o autoligado. Entonces tenemos en ortodoncia, por lo general se ha manejado el bracket de ligado convencional, donde se utilizan módulos o ligaduras metálicas, por lo general pueden ser del 10, del 8, o brackets de autoligado que disminuyen la fricción. Y algo que sí hay que tener mucho hincapié y algo muy importante, lo barato sale caro. Yo he tomado fotografías de diferentes brackets de diferentes marcas, brackets muy baratos hasta brackets pues muy caros. Y en algunas fotografías me llevé esta sorpresa, no voy a decir marcas, pero bueno, lo que quiero que vean es la parte del slot de este bracket, la rugosidad, la porosidad que se encuentra en el slot. Es un bracket más o menos como de batalla en cuanto a costo, en cuanto a precio, pero estos pequeños detalles son detalles que tú no alcanzas a ver con el ojo, a simple vista. Estas son fotografías tomadas con un macro y ahí es donde tú puedes ver los detalles. Entonces, el que tú compres un bracket barato no quiere decir que el bracket esté bien diseñado y esté bien elaborado y que lo que se invirtió para elaborar ese bracket sea de la mejor calidad. Entonces, yo creo
que sí hay que invertir en unos buenos unos brackets que te den buena calidad, que estén a un buen precio, un buen costo, porque al finalizar el paciente te lo va a agradecer y tú vas a estar más conforme con tu trabajo y como trabajes en tu consultorio, en tu clínica privada, donde ustedes trabajen. Entonces, el material de fabricación es muy importante, la textura y la rugosidad de la ranura también es algo muy importante, porque si tú tienes un slot más poroso, vas a generar mayor fricción. Entonces, se te van a mover menos los dientes y la fuerza que tú vas a generar a los dientes va a ser muchísimo mayor. El proceso de fabricación, la prescripción, ya habíamos platicado que hay prescripciones que te dan mayor o menor anclaje y el tipo de autoligado. Si es pasivo interactivo, por ejemplo, en estas fotografías, estos brackets de aquí es un bracket de autoligado pasivo, es solamente una tapa que sube y baja. Esa tapa nunca genera presión contra el arco. Los brackets de autoligado interactivos es una tapa que tiene cierta flexión y esa tapa te genera presión. En algún momento que tú llegues a determinado calibre del alambre, te genera presión contra el arco, de tal forma que te ayuda a que se exprese toda la información de ese bracket. Dentro de los factores mecánicos, la distancia de las ranuras entre los dientes también es muy importante, la fuerza que se aplica y la distancia interbracket. A mayor distancia interbracket, ese alambre va a funcionar muchísimo mejor, va a tener mayor resiliencia. Eso también es muy importante. Dentro de los factores biológicos, tanto la saliva, la cantidad de biopelícula y las partículas de alimento en las ranuras como el sarro, eso te puede generar mayor fricción. Siempre he comentado que, por ejemplo, hay algunos colegas que el día de la consulta de ortodoncia quitan los arcos, levantan las tapas, le echan poco de aire y agua y vuelven a colocar el arco. Y hay muchas situaciones donde, aunque el paciente tenga buena higiene, se empieza a formar sarro dentro del slot o se empieza a formar un poco de sarro dentro de las tapas o alrededor de las tapas. Una, te va a costar más trabajo abrir las tapas y eso puede generar que cuando tú se trabe esa tapa por el sarro, tú generes más fuerza y puedas llegar a vencer la tapa con el instrumento. Y un tip que les doy es a las tapas, cuando el paciente tenga sarro alrededor de las tapas o tenga sarro o materia o biopelícula dentro del slot, coloquen de 4 a 5 minutos ácido fosfórico al 37%. Eso lo que va a hacer es reblandecer el sarro para que sea más fácil abrir las tapas y quitar toda la parte que está en el slot, porque hay situaciones donde tú ves y en el slot hay como sarro. Y ese sarro lo tenemos que limpiar. ¿Por qué? Porque eso te va a generar mayor fricción en la parte de los movimientos ortodónticos y más cuando vas a cerrar espacios. Lo que afecta principalmente el control tridimensional de un bracket es el ancho mesiodistal de los brackets. Cuando tú tienes un bracket muy angosto, te va a ser más difícil quitar las rotaciones. Cuando tú tienes un bracket que el ancho mesiodistal es amplio o es adecuado, tú vas a tener mayor control en las rotaciones. Sobre todo, si tú tienes un bracket de autoligado, vas a disminuir la fricción y aparte, si tienes un ancho mesiodistal adecuado, te va a quitar las rotaciones desde un inicio. Entonces, la alineación y la nivelación va a ser muchísimo más fácil con los brackets de autoligado, siempre y cuando también el ancho mesiodistal del bracket sea adecuado para quitar estas rotaciones. Los clips angostos proporcionan menos soporte para el arco, por lo tanto menor control rotacional, y la ventaja de los brackets angostos es una distancia de trabajo más larga, o sea, te aumenta la distancia interbracket, pero vas a tener menor control de las rotaciones del bracket, de los dientes, perdón. La resistencia al deslizamiento en ortodoncia es multifactorial y está directamente influenciada por el tipo de materiales que se usan y afecta la eficiencia de los movimientos ortodónticos, y la presencia de fricción es desfavorable en muchas situaciones, sin embargo puede ser de ayuda en algunas otras. Pues nosotros tenemos que determinar en qué casos o en qué tipo de paciente necesitamos generar fricción, disminuir la fricción, aumentar la fricción, dependiendo también a lo mejor el tipo de movimiento, el tipo de anclaje que tú necesitas o que tú requieras. Algo muy importante también que hay que entender, hay un concepto que se llama binding y hay un concepto que se llama notching. Entonces, el binding es esta característica que tienen los alambres de generar un contacto en un extremo del slot contra el extremo contrario del slot. Cuando esta inclinación es mayor a 45 grados, se le llama notching. Entonces, en esta parte del alambre
se va a desgastar más, va a generar mayor fricción y se puede llegar a romper o se puede llegar a cortar el alambre por un exceso de binding. Entonces, eso con los arcos, con los brackets de autoligado se puede llegar a controlar un poco más esta parte del binding para disminuir el binding y evitar un notching. Entonces, los brackets de autoligado te permiten disminuir la fricción, te permiten disminuir esta fuerza, que las fuerzas sean más ligeras, disminuye un poco el área de contacto en estas zonas. Al contactar aquí, te disminuye esta parte del binding para que este arco sea más eficiente, sea más eficaz y te pueda mover los dientes de mejor manera, dependiendo del caso clínico. Los mecanismos de bloqueo tienen que soportar aperturas de cierre repetidas. Entonces, necesitas un bracket donde la tapa sea de buena calidad, de buen material, buena elaboración, para que tú las puedas abrir y cerrar las veces que sean necesarias y te dure esa tapa desde que inicias el tratamiento hasta que retiras los brackets. Me ha tocado ver brackets y me ha tocado trabajar con otras marcas donde la tapa se vence, se abre, se rompe, se dobla y termino cambiando ese bracket o termino colocando ligadura metálica para ya no cambiar el bracket. Las variables biológicas que influyen en la fricción parecen haber sido pasadas por alto. Factores simples como la acumulación de residuos sobre la superficie del alambre y la biodegradación de los soportes pueden ser tan importantes como el tipo de material usado. Son cosas que a veces no tomamos en cuenta, no les hacemos caso, pero es muy importante a la hora de mover los dientes. La hipótesis de utilizar brackets de autoligado es que la baja fricción permite un movimiento relativo más eficaz entre el arco y el bracket, por lo tanto un movimiento dental más rápido. Ese es uno de los principios de utilizar brackets de autoligado. Algo muy importante es que los brackets de autoligado pasivo pierden torque y a la pérdida de torque se le conoce como slop. Los brackets de autoligado interactivo tienes mayor control del torque. ¿Por qué? Porque la tapa llega a hacer presión contra el arco y eso te ayuda a expresar por completo esta parte del torque. Entonces, por lo general, nosotros, y es muy raro el doctor que utiliza un arco 22x28, la mayoría utilizamos un arco 19x25 ya como para terminar el tratamiento de ortodoncia, y creo que la mayoría de los doctores utilizan un slot 22x28. Es la mayoría, no quiere decir que sea la única, hay diferentes tipos de slot. Cuando tú cierras espacios con un slot 22x28 con un arco 19x25, se genera un juego de tercer orden en esta parte donde hay una pérdida de torque o no expresas torque. Entonces hay una pérdida porque tú empiezas a retraer tus dientes y empieza a haber un juego del arco contra el slot y eso disminuye la expresión del torque. En promedio se supone que pierdes de torque 7.3 grados en esta zona y 7.3 grados en esta parte de aquí. Entonces, en teoría, el juego de torque en promedio son 14.6 grados, que puedes llegar a perder de torque cuando no tienes completamente ese control entre el slot y los alambres o los arcos. Algo muy importante también que tienen que tomar en cuenta es que la posición del bracket, por cada milímetro que ustedes modifiquen la posición del bracket, van a modificar 5 milímetros el torque de ese bracket. Entonces, eso lo tienen que tomar en consideración cuando van a posicionar los brackets dentro de los órganos dentarios, porque por cada milímetro que tú modificas la altura de ese bracket, puedes modificar 5 grados el torque, ya sea positivo o torque negativo. Es que no sé qué te están cobrando. A mí no me dejó Yolanda El nada que... Evita la necesidad de hacer extracciones. El caso que lleva extracciones, dependiendo del diagnóstico, es la parte más importante del tratamiento de ortodoncia. Tú puedes colocar el mejor bracket y el bracket más caro, pero si tienes un mal diagnóstico, el tratamiento te va a quedar mal, porque la base de cualquier tratamiento ortodóntico es el diagnóstico.
Dentro de los brackets de autoligado se clasifican en dos, pueden ser brackets de autoligado pasivo, pueden ser brackets de autoligado interactivo. Los brackets de autoligado pasivo ya habíamos platicado, es una tapa que solamente sube y baja, no genera presión, esa tapa contra el arco. Y los brackets de autoligado interactivo, la tapa tiene cierta flexión, de tal forma que dependiendo del calibre al que tú llegues, esa tapa va a empezar a ejercer fuerza contra el arco y ese arco va a tocar completamente el slot, permitiendo que se exprese completamente la información de esos brackets. El autoligado interactivo pueden ser el clip, puede ser de cromo cobalto o níquel titanio, dependiendo, ahorita vamos a platicar de los brackets de Yes y el Wow. El clip activo puede forzar el arco hacia la ranura del bracket y algunos fabricantes comercializan sus clips como semiactivos o interactivos. Hoy en día el concepto más actual en cuanto a autoligado es interactivos. Dentro de los sistemas pasivos, el clip o sistema cobertura rígida, un mecanismo de bloqueo que solamente sube y baja, es una tapa sube y baja, nunca esa tapa va a generar fuerza contra el arco, no tiene cierta inclinación que permita que el arco contacte completamente con el slot, por eso hay una pérdida de torque. El mecanismo de bloqueo no ejerce fuerza sobre el arco y la ventaja principal es la reducción de la resistencia del arco a la fricción. Esto solo se ha realizado en estudios in vitro y la desventaja principal es la falta de control en las rotaciones y pérdida de torque. Esa es una desventaja de los sistemas pasivos, donde tienes o cuesta más trabajo quitar las rotaciones y en algunos casos el torque no se expresa por completo. Entonces, en algunos sistemas tienes que terminar haciendo algún doblez de compensación, dar torque individual, colocar un spring torque para terminar de expresar el torque o mover ese diente dependiendo de lo que tú necesites. La característica de estos brackets de autoligado interactivo es que estos brackets de autoligado interactivo tienen tres fases o tres partes. La primera fase es una fase pasiva, la segunda fase es una fase expresiva y la tercera fase es una fase activa. Con los arcos redondos, por ejemplo, un alambre 14, 16, 18, el bracket de autoligado interactivo es pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque la tapa no ejerce fuerza contra el alambre y permite que el alambre esté hasta cierto punto libre dentro del slot para generar mayor expansión y que la nivelación sea muchísimo mejor, disminuyendo la fricción de los movimientos ortodónticos. Cuando tú llegas a un alambre 20 por 20 o 16 por 16, se convierte en expresivo. Cuando llegas a estos alambres ya empiezas a expresar un poco de torque de la prescripción del bracket con fuerzas más ligeras, y cuando tú llegas a un arco 19 por 25, tú ya llenas el slot por completo, de tal forma que los brackets de autoligado interactivo, cuando tú llegas a un slot a un arco 19 por 25, expresas al 100% la información de ese bracket sin necesidad de llegar a un arco 22 por 28. Esa es otra de las ventajas de los brackets de autoligado interactivo, que disminuyes la cantidad de arcos o la secuencia de arcos que tú tienes que utilizar para poder terminar un caso clínico. Estas son las características. Ese es un bracket Yes de Hyosen, el bracket Wow de Hyosen también, y este bracket de cerámica, el clip tiene un revestimiento de rodio, es un molde de inyección cerámico. Ese es el tipo de retención que tiene este bracket. Es una retención muy buena. La verdad, no hemos tenido problemas con los pacientes hasta la fecha, de que se descementen o que se despeguen los brackets. Las tapas son muy buenas, tienen un ancho mesodistal adecuado, te permite buen control de rotaciones. Les voy a enseñar un pequeño caso. Bueno, esta paciente llevó terapia de guarda. Después de la terapia de guarda colocamos los brackets con técnica indirecta. Este es el instrumento que se utiliza para abrir estos clips. Es un instrumento que tiene dos partes. Tiene esta parte de aquí y tiene esta parte de acá. La parte inferior es la que va directamente al clip en esta zona. Y esta parte de aquí es el tope que contacta con esta parte superior para descender la tapa.
Si tú colocas el instrumento inclinado y bajas la tapa, este tope no contacta con el bracket y vas a vencer la tapa. Entonces también lleva una forma específico como debes de abrir las tapas para evitar que estas tapas se lleguen a vencer. Utilicen el instrumento que es, no improvisen con una sonda, con un explorador, porque pueden llegar a vencer las tapas. Recuerden que son tapas flexibles y tienen que tener cuidado con esa parte de las tapas. Entonces, esa vez es un arco 18. Estamos alineando, estamos nivelando. Y otra de las características que tienen que tener los brackets de autoligado es que deben de tener aletas. ¿Por qué? Porque en algún momento puedes llegar a colocar alguna cadena, algún aditamento y tienes que poder sujetar y colocar esa parte de cadena, ya sea o lo que ustedes coloquen, y tienes que tener buena retención dentro de las aletas de los brackets. El slot o los dos slots que se manejan es 22 por 28, se maneja prescripción ROD y se maneja prescripción MBT. La primera medida es la altura, la segunda medida es la profundidad. Eso es en general en cualquier slot. La característica de los brackets de autoligado interactivo es que la parte superior es 19. Esta parte superior, y si se dan cuenta, la tapa llega a esta parte, generando presión. Cuando llegas a un arco 19, llenas por completo virtualmente el slot y esta tapa, al ejercer completamente presión, hace que el arco contacte completamente con el bracket, expresando toda la información y toda la prescripción de ese arco, de ese bracket. Dentro de las características que deben de tener también los brackets de autoligado, las aletas deben de ser pequeñas y deben de ser retentivas para colocar módulos, ligaduras o cadenas o lo que ustedes quieran colocar. La malla de este bracket, el bracket Yes, es una malla calibre 80. Esta es la característica de la malla. Tiene muy buena retención en la malla. Tiene tatuado el número del odontograma del diente que representa, ya sea 11, 12, dependiendo del diente que ustedes coloquen. El bracket es un bracket metálico de acero inoxidable y tiene un clip de una aleación que es a base de níquel cobalto. Y este bracket es soldado mediante láser. Tiene muy buena soldadura, tiene un muy buen diseño, tiene un buen tamaño, un ancho mesiodistal. Y este tipo de bracket o estas características de estos brackets te da buen control en las rotaciones, te da buena precisión en el cementado porque se adhiere de forma adecuada a la cara vestibular de los dientes y tienes muy buena calidad. Ustedes saben que Hayosen es coreano y yo siempre platicando con Miguel, con el gerente, les digo, lo chino no es lo mismo que lo coreano. Entonces, el bracket Hayosen es de muy buena calidad, tienes muy buen material a muy buen precio, tienes un perfil bajo para mayor comodidad del paciente. Al tener un bracket de un tamaño adecuado, es más cómodo para los tejidos blandos del paciente. Lastimas hasta cierto punto menos a los pacientes con un bracket que esté bien pulido, que esté bien redondeado, para evitar lastimar los tejidos blandos del paciente y disminuir que el paciente tenga que estar utilizando cera para brackets. El movimiento de los dientes es eficiente y es efectivo. La alineación es muchísimo mejor al disminuir la fricción y te da confianza en los tratamientos de ortodoncia. El cambio de los arcos es hasta cierto punto con mayor rapidez, se mueven un poco más rápido los dientes, las citas en el consultorio son más cortas y los intervalos de las citas pueden ser más prolongadas. Con los brackets de autoligado puedes ver a los pacientes hasta 2-3 meses, dejar que el arco se funcione, que se exprese la información de ese arco, que funcione ese arco y más o menos puedes tardar unos 2 meses en citar a un paciente. Calidad en los tratamientos ortodónticos, el clip es fuerte y es duradero, siempre y cuando lo abran con el instrumento para el que está diseñado, con el que está diseñado para abrir estas tapas. Es de fácil apertura y también es de fácil cierre. La apertura es con la llave y el cierre de las tapas es con la yema del dedo, no necesitas utilizar algún otro aditamento. La curvatura de estos brackets es anatómicamente apropiada
para todos los dientes y se adapta perfectamente a la anatomía de los dientes. Y esto te permite un mejor posicionamiento en las caras vestibulares de los órganos dentarios. Disminuye la fricción entre los brackets y el arco, lo que se va a transmitir o se traduce en menor tiempo del tratamiento ortodóntico y menor daño al ligamento periodontal, y la expresión completa de la prescripción se llega con un arco 19x25. Te da mayor control en los movimientos ortodónticos, y el autoligado pasivo, o para que estos brackets de autoligado interactivo sean pasivos, tienes que utilizar arcos redondos, puede ser un 12, un 14, un 16, un 18. Para que se vuelva interactivo, tienes que pasar un arco rectangular de calibre menor o un alambre cuadrado, 16x16, 20x20 de niti. Y cuando colocas un arco 19x25, ya sea de niti o ya sea de acero, en automático ese bracket se convierte en activo. ¿Por qué? Porque la tapa ejerce fuerza por completo contra el arco, y ese arco se pega completamente al slot, expresando la información de ese bracket. Les damos una recomendación de la secuencia de arcos dependiendo. Recuerden que no es receta de cocina, es una recomendación. Los pacientes sin extracciones en la etapa pasiva pueden utilizar alambres .014, .018 de niti, dependiendo del apiñamiento. Eso es lo que te permite también los brackets de autoligado interactivo. No en todos los pacientes iniciar con un alambre 12, sino puedes iniciar directamente con el 14 por la disminución de la fricción, por la disminución del binding que te generan este tipo de brackets. Para utilizarlo en una fase expresiva o interactiva, puedes utilizar un alambre 16x16, 16x22 o 20x20 de niti, y para que se convierta ese bracket de autoligado, se convierta en activo, tienes que utilizar un 19x25 de niti y posteriormente un 19x25 de acero, y dependiendo del asentamiento que tengas, terminar con un alambre trenzado. En los pacientes con extracciones puedes iniciar con un 14 o un 18, dependiendo del apiñamiento. En la fase expresiva es exactamente 16x16, 16x22 o 20x20 de niti, y en la fase activa puedes utilizar un 19x25 de niti, 19x25 de acero con postes o 21x25 de acero con postes, dependiendo del anclaje. Si necesitas anclaje máximo, mínimo, moderado. Entonces tienes muy buena calidad a un costo razonable. Es un muy buen bracket. Si se dan cuenta, está muy bien hecho, muy bien elaborado, está muy bien pulido. El ancho mesiodistal es adecuada, la tapa es adecuada. Pues ya habíamos platicado hace como una semana o 2 semanas lo de técnica indirecta. Ese es un caso. Estamos en primera fase, estamos alineando, nivelando. Cuando estás con un alambre redondo es un autoligado pasivo. Entonces, en esta etapa, cuando el bracket tienes un arco redondo, es un autoligado pasivo. Cuando colocas un alambre 20x20 o 16x16, se vuelve interactivo o expresivo. Aquí ya estamos con alambres trenzados. Vean la forma de los arcos. Te genera una muy buena expansión dentoalveolar en las primeras fases. De aquí ya estamos por terminar el caso clínico. Ya estamos terminando con algunos Spring Torque, torques Warren. Hay casos en los que, aunque tú coloques bien el bracket y tú hagas tu secuencia de arcos, hay casos o hay dientes que no se mueven como tú esperabas o como estaba planificado. Esas ya son las últimas fotografías que ya tenemos de esta paciente, ya para terminar y para retiro de brackets. Ese es otro caso, es otra paciente, es una paciente clase 2. Estamos en la fase de alineación y nivelación. Vean la parte de los arcos. Entonces recuerden que cuando están con arcos redondos, el bracket es un bracket pasivo. Vean la forma de las arcadas, se ve una compresión dentoalveolar de las arcadas. Se empieza a desarrollar el arco, empiezas con tu secuencia de arcos a desarrollar, quitar el apiñamiento, alinear, nivelar. Se empiezan a disminuir y a quitar las rotaciones.
Si se dan cuenta, conforme pasa el tratamiento, conforme pasa el tiempo, el bracket se sigue viendo bien, no cambia de color. Aquí ya estamos en alambres 20x20, tanto superior como inferior. Es un caso que todavía no está terminado, estamos en arcos 20x20, pero prácticamente aquí ya estamos muy avanzados en el tratamiento de ortodoncia. Vean la forma de las arcadas, completamente terminando aquí la expresión de la información de los brackets en la parte inferior. Ese es otro caso igual, este es un caso que es el tercer tratamiento de ortodoncia. El primer tratamiento de ortodoncia le hicieron extracciones, el segundo tratamiento de ortodoncia le hicieron stripping, y cuando llegó a mi consulta, pues ya traía tanto extracciones como stripping, y aparte traía fracciones, problemas articulares, dolor del ATM, se le colocó previamente un guarda al paciente, y aquí ya iniciamos con un alambre 18, no iniciamos con un 14, iniciamos con un alambre 18, la fase de la alineación y la nivelación. Entonces ahí vemos cómo se empieza a desdoblar el apiñamiento, se empiezan a alinear, se empiezan a nivelar los dientes. Y es la parte de los alambres. En esta etapa el arco es un bracket de autoligado pasivo, porque estamos utilizando alambres redondos. Aquí ya colocamos un alambre 20x20, en este momento el bracket se convierte en interactivo o expresivo, donde ya empieza a expresar un poco de torque, controlando un poco la fuerza que se genera sobre los dientes, y de esto pasamos a esto. Entonces son brackets muy buenos. Aquí ya estamos en la etapa de finalizado, de asentamiento, de detallado, ya casi por terminar el caso clínico. Es un caso que les comento, le hicieron extracciones, le hicieron stripping, y posteriormente llegó conmigo, ya traía tanto extracciones y stripping. Entonces fue un poquito complicado el caso para poder acomodar bien los dientes por las extracciones, por el stripping, pero aquí está el detallado. Si se dan cuenta, aquí ya estamos con arcos ya abajo un acero, 19x25 de acero, y arriba un 19x25 trenzado con elásticos intermaxilares. Y la coloración de los brackets se ha mantenido durante todo el tratamiento. Es un tratamiento más o menos nos hemos, yo creo, tardado como año y medio desde que colocamos la terapia de guarda hasta que lo terminamos. Ya estamos por retirar brackets, nada más que la paciente va a dar a luz y ya no le pude quitar los brackets, entonces hasta que dé a luz y pase ese periodo ya regresará a la consulta. Hasta aquí es la plática de introducción al autoligado, aunque fue introducción, creo que abarcamos un poco más que una simple introducción, y pues sin antes mencionar, dar gracias al equipo de Hyosen. Ayer estaba viendo los recuerdos del Facebook. Ya hace 2 años di el primer curso con Hyosen, que fue de ortoimplantes ahí en Querétaro. Y pues esto es como un homenaje, un agradecimiento a todas las personas que han hecho posible el apoyo hacia mí para poder dar estos webinars, para poder dar los cursos, para seguir actualizando y dar las pláticas a diferentes doctores. Espero les haya gustado. Espero haber quitado algunas dudas. Los doctores que ya utilizaban autoligado les sirve como repaso, y los doctores que no han utilizado el autoligado les sirve como una introducción y que sepan las características, ventajas y desventajas de los brackets.